establecido los gastos del transporte, donde Melissa se tendrá que trasladar para poder ejecutar su trabajo. Deben de pagar la reprotección, o sea, cuando Melissa termine el contrato, pues ellos se obligan a pagar todos los gastos de retorno allá, precisamente a nuestro país. Este contrato individual ya se celebró, ya se tiene listo, pero como Melissa va a iniciar el viaje, entonces dice la ley que, bueno, primero que este tipo de contratos solo debe ser por escrito. Dos, que dice que debe, ya teniendo el contrato, debe enviarse adicionalmente una copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya 5 días antes de la salida o del embarque. Por favor, eso me lo anotan, esos 5 días, ¿eh? No son los 5 días después de haber elaborado el contrato, no. El contrato ya está elaborado. La copia del contrato es la que 5 días antes del embarque o la salida debe de enviarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, cualquiera podría ir, pues ahí lo tiene el ministerio, ya lo registraron, pero este es un requisito adicional, precisamente porque no se les olvide que una copia se envía a los agentes consulares o diplomáticos, precisamente para que tengan conocimiento que hay guatemaltecos trabajando en ese lugar y para apoyarlos en lo que sea necesario. Se debe dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores o al consulado para que tengan conocimiento. El patrón debe especificar la forma del alojamiento, o sea, cómo va a vivir el trabajador en ese lugar. Esto creo que son los rasgos más generales y para efectos de examen, por favor, lo leemos todo despacio, ¿sí? Entonces, luego, pues ya terminamos con eso y el último punto que teníamos en este tema era todos los artículos, ¿sí? Artículo 18, ya leímos lectura nosotros, que es el contrato de trabajo, hablamos de la exclusividad y pues las modalidades, sus elementos propios, sus elementos reales, ya los platicamos. El artículo 19 también ya platicamos, aquí hay circunstancias cómo se perfecciona el contrato iniciando la relación laboral y muchas veces se puede firmar un contrato y nunca iniciarse la relación laboral, la aplicación de principios civiles, pero los reclamos en caso de daños y perjuicios deberá hacerse ante los tribunales de trabajo y previsión social, ¿sí? El artículo 20, creo que también en otra ocasión ya leímos lectura, el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, ¿sí? El contrato individual de trabajo incluye todos los derechos y obligaciones que otorga la legislación laboral guatemalteca, llámese tratado internacional o cualquier código de trabajo o constitución, o cualquier disposición legal, ¿sí? En el contrato individual de trabajo dice, va incluida la buena fe, por supuesto, desde el momento que tanto patrono como trabajador debemos de tener buena fe en el momento de firmar un contrato de trabajo. Vamos a ver la equidad del uso, las costumbres locales y la ley. Eso va implícito en un contrato de trabajo. Ya no estamos hablando del marino mercante ni el extranjero, aquí estamos hablando del guatemalteco en términos generales, ¿sí? Los contratos individuales de trabajo no pueden modificarse por ninguna causa. O sea, que se lo quieran modificar a uno el contrato, variarle las condiciones de trabajo, eso no se permite hoy. Ese es un motivo de un despido indirecto que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La única excepción es, por supuesto, cuando ambas partes estemos de acuerdo o bien intervenga la autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y hay que sea una situación que justifique, por ejemplo, en el caso del salario, debe justificar la situación económica de la empresa, pero por favor, nunca menos del salario mínimo. Si vamos a modificar el salario, no pueden modificarle menos del salario mínimo. Posiblemente, pues, usted tendrá cualquier otro tipo de beneficio. Es un artículo que realmente en Guatemala es de muy poca aplicación, porque como términos generales no nos pueden modificar las condiciones de trabajo. Y para que exista esa disminución arriba del salario mínimo, arriba de una comisión, una participación, tendrá el Ministerio de Trabajo precisamente tener los dictámenes técnicos necesarios precisamente para indicar que la situación de la empresa es apremiante y por eso tendrá que ser una circunstancia. Creo que es una circunstancia que en Guatemala es muy difícil de darse. Entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros en un contrato de trabajo? Tenemos un elemento donde está la materia o objeto, tenemos la forma o modo de su desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución,
y las retribuciones. Eso es lo que señala prácticamente el artículo número 20. ¿Ven? Ahora miremos el 21. ¿Qué dice el 21? En el 21 lo que vamos a encontrar, ustedes lo van a leer, yo solo estoy dando un resumen. En el 21 encontramos que como regla general el contrato de trabajo debe expresarse qué trabajo debe ejecutarse, ¿sí? Si es a José Pablo que se le contrató, en el contrato se debe indicar qué clase de trabajo va a ejecutar José Pablo. Pero resulta que no se hizo por alguna circunstancia. Entonces dice que él está únicamente, José Pablo está únicamente, debe el patrón respetar y únicamente puede ejecutar aquel que sea compatible con sus fuerzas, sus aptitudes, su estado o condición física. En el artículo 22, ¿sí? Ahí lo que vamos a encontrar, contrato de trabajo, aunque se expresen que están incluidas, aunque no se expresen, están incluidas todas las garantías y derechos de la legislación laboral otorga a los trabajadores. Se presume que en todos los contratos de trabajo están incluidas, aunque no se indiquen, porque posible, pues ya se imagina la cantidad de garantías mínimas que se dan. Entonces, lo interesante es que están incluidas en el contrato de trabajo, aunque no se especifique. Ese es en el artículo 22. El 23 ya lo leímos, que era la sustitución patronal. El 24. En el 24 encontramos la responsabilidad económica. El contrato de trabajo solo obliga a quienes lo celebraron, ¿sí? O sea, si vamos a tener algunos daños y perjuicios o otro tipo de carácter económico, la responsabilidad económica únicamente son patrón y trabajador quienes firmaron el contrato de trabajo, ¿sí? Aquí no hay responsabilidad de que usted pueda demandar si es un patrón individual, que usted dice voy a mandar a la esposa, voy a mandar a los hijos, no se puede, ¿sí? Que como tampoco estando nosotros en vida, no puede un familiar, nosotros, un hermano, pues que diga, bueno, voy a reclamar las prestaciones yo de Yemi Alejandra, no, eso no lo permite la ley. Solamente la responsabilidad de quienes firmaron el contrato de trabajo. Y en el 25, este es interesante, ¿eh? El 25 sí, solo déjenme que vamos a ingresar a algunos alumnos ahí que están pendientes. Aquí estamos. Bueno. Ahora lo voy a pedir por ahí vamos a ver, ¿a quién vamos a utilizar? ¿Estás por ahí, Pablo David Cal? ¿Pablo David? No está Pablo David Cal. ¿Estás por ahí, Norma Lorena Pineda? Tampoco. Puchis. Noemí Barronto. Sí, licenciado, dígame. Va, mira, no sé, tenés tu código, sino lo que está en pantalla, el artículo 25, por favor. Oh, el artículo 25. Sí tengo el código. No, por favor. Dice, artículo 25, el contrato individual de trabajo puede ser A, por tiempo indefinido, cuando no se especifica la fecha para su terminación. B, a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C, para obra terminada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos en una cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, vean, pues aquí, esta es una clasificación que nosotros la tenemos por su celebración, a tiempo indefinido, a plazo fijo y obra determinada. Todos los contratos deben de ser por tiempo indefinido. La excepción es que pueden haber plazo fijo, obra determinada. Plazo fijo, pues honestamente no deben de pasar de 60 días.
Y obra determinada, pues es una obra que se va a ajustar globalmente, pero la idea es de que no pasen de 60 días, ¿sí? Estos dos plazos fijos y obra determinada son la excepción, son excepcionales. Pero imaginémonos que la naturaleza jurídica de la empresa es continua, o sea, no es únicamente para determinada obra o para un plazo determinado. Entonces, por favor, aunque se llegaran a celebrar a plazo fijo por obra determinada, siempre la ley lo va a tener por tiempo indefinido, si la naturaleza de la empresa es continua. Entonces, por favor, por su celebración nos vamos a dividir. Tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Aquí, definitivamente, en cuanto a obra determinada y plazo fijo, casi seguro va a haber algún tipo de pregunta, ¿sí? En el artículo número 26. En el artículo 96 dice que es lo que estábamos platicando, ¿sí? El 26, perdón. Todos los contratos, dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Esa es la regla general, salvo prueba en contrario. Debe tenerse siempre los contratos por plazo indefinido, aunque se haya ajustado a plazo fijo por obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Imagínense, es que lo que prevé aquí el legislador es de que nosotros, que no nos están contratando por 2 meses, y luego otros 2 meses, y luego otros 2 meses. No, la naturaleza de la empresa es permanente, aunque nos pongan a plazo fijo por obra determinada, ese contrato se entiende que es por tiempo indefinido. En consecuencia, los contratos a plazo fijo, obra determinada, tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio. Eso es importante, que tengamos nosotros en cuenta de que la regla general es por tiempo indefinido y la excepción es a plazo fijo o por obra determinada. Y la naturaleza tiene que ser accidental o temporal, y en caso de plazo fijo, si la empresa, su naturaleza es permanente o continua, se entiende que aunque se realice de otra manera, se va a entender siempre por tiempo indefinido. El 27, este 27 es interesante, ¿eh? Ve lo que dice, el contrato individual de trabajo puede, no dice debe, ¿eh? Puede ser verbal cuando se refiera trabajos agrícolas o ganaderos, servicio doméstico, trabajo casa particular. Escuchen, trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Es donde estamos hablando, a plazo fijo, obra determinada, trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Ahí puede ser verbal, ¿oye? En el inciso D, a la prestación de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. Bueno, eso ya es letra muerta, a ustedes es derecho vigente, pero no positivo. Y si se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que este no sea mayor de 60 días. A la clave en este sentido es que para que pueda ser verbal, puede ser verbal, que sea de 60 días. Eso es lo más importante del artículo 27. Y, por favor, en trabajo agrícola y ganadero, en el trabajo doméstico, puede ser verbal, puede ser verbal. Todos por su naturaleza deben ser escritos, pero el 27 da la excepción. Pero vean, no significa, bueno, vamos a ver aquí, vamos a poner ahí a Emily Martínez, ¿va? Bueno, Emily Martínez viene y dice, bueno, yo voy a contratar. Emily Patrono tiene la obligación que aunque sea verbal, aunque sea que no se cumpla con la forma general que es lo escrito, en ese caso ella tiene la obligación de lo siguiente. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento que se celebre el contrato. Está hablando de contrato verbal. Vean qué es lo que le tiene que entregar. Una tarjeta o constancia que únicamente debe contener fecha en que inició la relación laboral, qué salario le va a pagar, vencimiento de cada periodo de pago, número de días o jornadas trabajadas, o tareas u obras realizadas, si es a plazo fijo o obra determinada. Pero vean qué interesante, le tienen que entregar una tarjeta o constancia,
¿Cuándo inició? ¿Qué salario le está pagando? ¿Cuándo terminó? ¿Qué fecha le paga? ¿Qué número de días trabajó? ¿Qué jornadas? Esa es la regla general. O sea, aunque sea verbal, se debe cumplir con el último párrafo del artículo 27 de esta tarjeta constancia. ¿Me vas a decir algo, Norma? No, bueno. Bien, licenciado, buenas tardes. Disculpe, cuando usted me pidió que enseñara mi audio, no pude porque lo que pasa es que estoy en una cita médica y estaba cabal terminándome de atender el doctor. No hay pena, Norma. Disculpe. Mil disculpas. Pero aquí estoy escuchando la clase. Eso es lo importante. Gracias, Norma. Gracias, disculpe. Vamos con el 28, bueno, sí, el 28 nos toca, ¿sí? El 28, el contrato de trabajo individual debe ser por tiempo indefinido. La excepción es que sea a plazo fijo o por obra determinada, ¿sí? Además de eso, por favor, en el 28, por favor, los contratos de trabajo deben de, en 3 ejemplares, deben de suscribirse, deben de celebrarse en 3 ejemplares, uno para patrón, uno trabajador, y otro que se envía, por favor, en ese 28 es en la corrección. Yo se lo voy a preguntar a usted en el examen. ¿Dónde se envía la copia que tiene el patrón la obligación de enviar al Ministerio de Trabajo? ¿A qué dependencia? Inspección, no. Departamento Administrativo de Trabajo, no, porque ya no existe. Entonces, ¿dónde? Actualmente la Dirección General de Trabajo. Por favor, cada ocasión que usted encuentre en el código Departamento Administrativo de Trabajo, bórrelo o táchelo y agréguele actualmente Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Creo que nos faltó el 27, ¿verdad? Ah, no, 27 a la 20, voy en un 29. Bueno, el 29 no nos vamos a detener porque estos son los requisitos que debe contener un contrato de trabajo: nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, en qué fecha se inició la relación laboral y indicación de los servicios del trabajador que se obliga a prestar, la naturaleza de obra que va a ejecutar, el lugar o lugares donde debe prestarse los servicios o ejecutar la obra. Esto es importante por el artículo 33 de los 15 kilómetros de diferencia que pueden existir. Vean, lugar o lugares donde deba prestar los servicios. Es importante, en el contrato de trabajo, la ley obliga a que el patrón no debe anotarlos. Y fíjense que, vamos a ver, sí, bueno, le subrayé esto porque vean lo que dice. La designación precisa del lugar donde vive el trabajador. Por favor, miren qué valioso es esto. ¿Por qué? Porque si es un lugar diferente donde va a ejecutar la obra, debemos de aplicar aquí a distancia de los 15 kilómetros, ya sea pasar por los pasajes diariamente o el pasaje de ida o de regreso cuando se va a tardar un tiempo. ¿Sí? Miren lo interesante que debe contener. En el 29 están los requisitos que debe tener un contrato individual de trabajo. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se calcula por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, la forma, el periodo y lugar de pago. Pero vean qué interesante. Nosotros a veces siempre hablamos del salario. Está la palabra beneficio, comisión o participación. Yo les quiero decir de que, pues es mi criterio, no es un criterio ni siquiera jurisdiccional, pero el día que usted tenga un caso laboral y se trate, por ejemplo, de un mesero, que las propinas, porque hemos discutido con muchos abogados y me dicen, vos la propina nunca puede ser. O sea, ahorita por ahí nos están pidiendo a alguien que quiere ingresar. Vamos a ver si no. Bueno, vamos a esperar. Vean, pues, es que la propina no es salario, porque quien la paga es el comensal por el buen servicio. No, pero miren lo que dice el contrato de trabajo: salario o beneficio, comisión o participación, y no es un beneficio. No fue el atractivo que nos dijeron: usted va a ganar el mínimo, pero mire, de propinas usted que va a ganar 200, 300, 500 quetzales mensuales. Ese fue el atractivo. Y sí, lo dice el código, ¿eh? Ahí está la palabra beneficio. Les subrayé estos dos porque me parecen bien atinados, y que no se le olvide la importancia dónde vive y dónde va a ejecutar el trabajo. Lo pide un contrato de trabajo de conformidad con la ley, porque le es aplicable el artículo 33 de la distancia. El artículo 30. Fíjense que este artículo 30
quiero que nunca se les olvide. Este artículo 30, yo difiero, pues al final de cuentas, en mi posición, yo creo que más adelante hay que hacer valer ese derecho. La Corte de Constitucionalidad, en sus resoluciones, hay una resolución ahí donde dice de que tiene tres elementos, tiene tres hechos que comprobar el trabajador. Que tuvo relación laboral, para mí eso le corresponde al patrono por el artículo 30. 2. Hora extraordinaria, eso también le corresponde, eso sí nos corresponde a los trabajadores hoy, demostrarlas el tiempo extraordinario. Y las ventajas económicas, que la vamos a ver más adelante. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Vea lo que dice el artículo 30, usted, si es claro, es preciso. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento. O sea, si el patrón no quiere reclamar derechos sobre nosotros o indicar que no nos corresponden determinados derechos, debe presentar el contrato de trabajo. Pero dice la falta ¿de quién? Del contrato de trabajo. Si el contrato no existe, si nosotros con Norma Lorena Pineda, ella patrono, yo trabajador, escúchenme, Lorena tiene la obligación como patrono de elaborar, no es el trabajador, es Lorena patrono quien debe elaborar el contrato de trabajo. Pero resulta que Lorena no lo hizo. Entonces vean lo que dice este párrafo. La falta de o la omisión de alguno de los requisitos se debe siempre imputar al patrono, es responsabilidad del patrono y a requerimiento de las autoridades de trabajo. No lo exhibe, no lo tiene. Debe presumirse, escuchen, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Yo digo que Lorena me pagaba 5,000 quetzales y ella, para decir que me pagaba menos, tendrá que demostrarlo y no va a haber manera si no tiene un contrato de trabajo. La importancia que tiene el patrono de lograr el contrato de trabajo. La falta de un contrato de trabajo nos da la razón a nosotros los trabajadores para decir que todo lo que nosotros digamos se tiene como cierto. Claro, salvo prueba en contrario. ¿Y cuál va a ser la prueba en contrario? Que Lorena presente el contrato de trabajo. Yo puedo decir que yo inicié a trabajar el 1 de enero del 2025 y Lorena dice, eso no es cierto, él comenzó a trabajar el 1 de febrero del 2025. Pero ¿a quién le corresponde la obligación? Quien no elaboró el contrato y tiene la obligación de hacerlo es Lorena patrón, no Avidán trabajador. Entonces, este artículo sí quiero que lo atesore. Este artículo va a servir muchísimo. A mí me ha servido muchísimo en mi práctica como abogado. El contrato verbal se puede probar con los medios generales de prueba. Esas es preguntas de examen. En 30 y hay 2 preguntas de examen. El contrato verbal puede probarse por los medios generales de prueba, o sea, del derecho común, ¿sí? Y pueden ser, los trabajadores también pueden ser testigos. El 31 no lo vamos a analizar, que es la capacidad. 15 años puedo firmar mi contrato de trabajo, puedo percibir mi salario, no necesito la protección de mis padres, no necesito la protección del Ministerio de Trabajo, eso ya lo hemos hablado hasta con base legal. El 32 le puse derecho positivo no vigente, porque ahí dice los menores de 15 años, y eso ya no se puede. Menores de 15 años ya no se puede. Por eso, miren, hasta le puse ahí derecho positivo no vigente. El 33, pero no lo vamos a leer, que ya leemos varias veces, que estamos hablando que la diferencia entre el lugar donde usted vive y el lugar donde va a ejecutar su trabajo, si hay más de 15 kilómetros, pues ustedes saben que hay 2 circunstancias. Le pagan diariamente los pasajes o, dependiendo, le pagan los pasajes de ida y el retorno después de que termine el trabajo que va a ejecutar. Pero usted tiene que viajar todos los días, los pasajes los debe asumir el patrono y, por supuesto, hablar de los demás gastos adicionales que tenemos. El 34, pues que ya lo acabamos de analizar, ¿sí? 35. Sí. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar contratos que se vea el artículo anterior. ¿En qué casos? Por favor, en caso de guatemaltecos que quieran trabajar, solo vamos a darle ingreso aquí a unos compañeros. Vean, pues, en caso de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero, por favor, aquí se hay autorización del Ministerio de Trabajo de conformar con el 34.
Si los trabajadores son menores de edad, no puede autorizar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que menores de edad de 18 años pueden ir a trabajar al extranjero. Aquí no aplican los 15 años. Guatemaltecos que quieran trabajar al extranjero tienen que ser mayores de 18 años. Ojo, ojo, por favor. Si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria la prestación de alimentos, si somos casados y vamos a viajar en estos programas que tienen de guatemaltecos que trabajan en el extranjero, por favor, debemos de garantizar los alimentos. De lo contrario, el Ministerio de Trabajo no va a autorizar nuestra salida del país. C. Si juzga a los trabajadores inmigrantes son en serio, bueno, si el Ministerio de Trabajo considera que no, porque son unos técnicos que lo necesita el país, tampoco lo va a autorizar. Y por último, si el Ministerio de Trabajo juzga que los contratos lesionan la dignidad de los trabajadores guatemaltecos o que estos han sido contratados en inferiores condiciones respecto a los derechos que corresponden a los trabajadores nacionales del país en donde van a prestar los servicios, siempre que la elección de derecho pedir contenga garantías superiores a las establecidas al presente código o en alguna otra forma, puedan salir perjudicados. Son las 4 circunstancias por las que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no puede autorizar la salida de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. Pues claro, usted dirá, Licky, ¿qué pasa con los que están allá mojados? No, esa es otra circunstancia. Le estoy hablando de guatemaltecos que van a trabajar con todos los requisitos que establece la ley. O sea, estamos hablando de guatemaltecos que puedan trabajar en barcos de pasajeros o barcos de carga, o bien en aquellos programas que están establecidos con diferentes países. Recientemente ustedes ven de que otro grupo de guatemaltecos viaja a Canadá a trabajar, y yo conocí un grupo de guatemaltecos que trabajan en la construcción en Orlando, Florida. Me pareció interesante el trabajo que ellos hacen. Claro, este patrono tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy interesante lo que se puede llevar a cabo en ese sentido. El artículo 36 se lo dejé ahí subrayado nada más. Las restricciones contempladas en los 2 artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados. O sea, si vamos a trabajar como profesionales extranjeros, entonces el Ministerio de Trabajo nos tiene que autorizar, ¿sí? Si somos trabajadores, ninguno de los requisitos que establece el 35 en caso de los profesionales titulados, porque habla de los artículos anteriores, ¿eh? Y bueno, el 37 que al final no dice nada. Todas las disposiciones de este capítulo se deben de aplicar a las modalidades que son los siguientes, salvo que en esto se haya manifestación en contrario. Con eso terminaríamos la primera parte, que es exactamente la de los sujetos procesales. ¿Oís? Y no, perdón, ya estamos en el contrato individual de trabajo. Perdón, bueno, aquí ya estamos en el contrato individual de trabajo. Y solo déjenme ver, aquí vamos a retornar. Entonces, esta es la primera fase que nosotros tenemos y entraríamos al siguiente punto. Bueno, ya hablamos de los sujetos y hablamos del contrato individual de trabajo, ¿sí? Ya hablamos de ellos dos. Acuérdense que la intermediación únicamente se da en el caso de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero y especialmente los marinos mercantes que van a trabajar en barcos, ya sea de cargo de pasajeros en el extranjero. De los sujetos que hablamos del patrono, trabajador, intermediarios, representantes, hablamos de la empresa y la sustitución patronal. Ahora veamos los derechos y obligaciones del contrato individual de trabajo, ¿sí? Vamos entonces con los derechos y obligaciones. Fíjense, vamos a hablar, cuando hablamos de derechos y obligaciones de los trabajadores, claro, las obligaciones que tiene el patrono se constituyen en derechos de los trabajadores. Entonces, las obligaciones derivadas del contrato individual de trabajo lo encontramos en el artículo 20, que ya leemos lectura y ahí está precisamente subrayado lo más importante que podamos tener, ¿sí? Y determinación del contrato de trabajo. También ya vimos el artículo 21, que si no está estipulado, va a ser de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestra condición física. Principio de garantías mínimas, ¿sí? Bueno, el contrato de trabajo
por lo menos deben de estar incluidas las garantías y derechos mínimos de la legislación laboral guatemalteca para los beneficios de los trabajadores. Ahora sí, y esta sí, en el artículo 63, hoy, por favor, quiero que tengan su código porque quiero que me apoyen, ¿sí? Nos vamos al artículo 63, por favor. Y vamos a preguntar ahí, ¿estás por ahí, Abigail Avendaño? No está Abigail. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Sí me encuentro aquí. Ay, por Dios santo. Ubícate en el 63, por favor. Claro, permítame, ahorita lo estoy buscando. Ya, licenciado. Capítulo 6, obligaciones de los trabajadores. Artículo 63. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. Inciso A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Bueno, ahí le agregamos el deber de obediencia. Quien tiene a cargo la dirección de la empresa es el patrono o su representante, pues es el dueño. El B. Ok, inciso B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Ese es el deber de diligencia que leímos doctrinariamente. ¿Se recuerdan que cuando leímos el artículo 166 habla de la falta de respeto que tiene el trabajador doméstico o trabajador de casa particular hacia los habitantes, o bien la desidia, o sea, la negligencia, el no querer hacer las cosas? Por favor. Pero en el A y en el B tenemos, por favor, ahí la nota para efectos de examen, el deber de obediencia y el deber de diligencia. Vamos con el C, por favor, Abigail. Inciso C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar un buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Bueno, estamos eso, pero ya sería imputable al patrono. Pero vean qué interesante. Restituir los materiales no usados. O sea, no se trata de llevarnos las cosas de la empresa. Hay obligación de conformidad con el Código de Trabajo que los materiales que no utilicemos se los devolvamos al patrono. Por favor, esa empresa son sus bienes. Entonces, por ahí miramos nosotros que andamos muchas veces con papel membretado las empresas donde trabajamos. No, eso no lo permite la ley. Vean qué interesante, porque no se les va a olvidar este artículo 63. Vamos a ver las formas de despido, y se van a acordar del artículo 63. El estarnos llevando los materiales nosotros puede ser motivo de despido. Continuamos. Inciso D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Bueno, vamos a preguntarle aquí, ¿estás por ahí, Alvin Montes? Sí, licenciado, dígame. Alvin, una pregunta. ¿Qué es para vos una buena costumbre en el trabajo? Una buena costumbre podría ser ser amigable con los demás compañeros de trabajo. La convivencia, ¿va? Para que haya una buena relación. Está bien, me parece bien. Entonces, miren qué interesante observar las buenas costumbres, ¿va? O sea, crear un ambiente de armonía. Ya se imagina usted discutiendo toda la día con sus compañeros de trabajo. No, el ambiente no va a ser sano. Y buenas costumbres, pues podemos aplicar tantas cosas que nosotros podemos indicar, ¿va? Alguien me dice, mire, una buena costumbre es llegar temprano. Bueno, le dije, puede hacer, pero de todos modos está establecido en el contrato nuestra hora de entrada, ¿sí? Pero me parece bien la sugerencia de antes. Continuamos con el E, por favor, Abigail. Inciso E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente, en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Esto lo voy a preguntar, creo que venía una variante, no sé si de ustedes.
Vean, pues, hay un siniestro, un riesgo inminente, en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero estén en peligro, nos podemos quedar trabajando después de nuestras 8 horas de trabajo. ¿Y qué dice al final? Sin derecho a remuneración adicional. No tenemos derecho a reclamar tiempo extraordinario cuando sucede un siniestro o un riesgo inminente en la empresa en la que laboramos. Si nos tenemos que quedar, no tiene el patrón ni nosotros, porque tampoco podemos exigir tiempo extraordinario. ¿En qué casos? En caso de un siniestro o un riesgo inminente. ¿Sí? Dice, no constituyen horas extraordinarias. Bueno, ahí estamos, se la anoté en rojo. F. Inciso F. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Bueno, pero veamos ahorita nuestra obligación con el patrón. Si él exige un reconocimiento médico, nos tenemos que someter al mismo. Esa es una obligación que nosotros tenemos como trabajadores. Por favor, en el caso del VIH-Sida, por favor, en ese caso no puede haber discriminación. Hay una ley específica, la vamos a ver más adelante. Continuamos. Inciso G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. No sé, vean, pues, aquí no solo es una obligación nuestra guardar esos secretos. Escúchenme, si violentamos, si tenemos la cláusula de confidencialidad, vamos a tener problemas de tipo legal. Este es el famoso deber de fidelidad que vimos rutinariamente el último día de clase. Vamos con el H. Inciso H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. Vean, pues hay una parte del Código de Trabajo a partir del artículo 197 y está el famoso Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que es importantísimo, es un reglamento que tiene más de 600 artículos. Ahí habla de algunos monitores de salud, habla de los famosos comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Pero es interesante, yo quisiera que, creo que de acuerdo es 229-2014, solo alguien de repente lo puede verificar por ahí. Ese es, si no, más adelante en la clase vamos a ver cómo lo conseguimos. Quisiera que eso lo tuviera usted. Por cierto, en este momento quiero aprovechar, haga su biblioteca virtual de laboral, incluya su código de trabajo, tenga su ley de servicio civil, clases pasivas, sus reglamentos, tengan los convenios internacionales ratificados por Guatemala, consiga pactos colectivos de condiciones de trabajo, consiga reglamentos, consiga convenios, todo eso. Y por supuesto algunos libros que muchas veces uno puede descargar gratuitamente. Me gustaría, pues, que usted tuviera su biblioteca en materia laboral. Continuamos. Inciso I. Desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado,
En este inciso, el juez de trabajo, en forma indicada, ordenará el lanzamiento. Bueno, por favor me le agrega por ahí. Este es en el trabajo agrícola y ganadero. Es donde más se da. Claro, podrán haber otros trabajos donde den vivienda. Pero vean qué interesante, ¿ven? Por favor, aquí segurísimo hay una pregunta. Desocupar dentro de un término de 30 días desde la fecha que termine su contrato de trabajo. Esa es la regla general. Debemos de entregar la vivienda que nos han facilitado los patronos. Vean, sin necesidad de los trámites de un juicio de desahucio. Esto es en materia civil. No se necesita en materia laboral. Si nos dieron una vivienda, nosotros tenemos 30 días para poderlo hacer. Y si en un caso nosotros no queremos entregarla, la ley faculta al patrono que acuda a través de los incidentes para solicitar al patrono, no, por favor, no el desahucio, el lanzamiento, o sea, que nos retiren las cosas de nuestra casa. Y dice incidente para que sea lo más rápido que se pueda. Entonces, por favor, aquí seguro hay pregunta de examen. Bueno, vamos a ver las provisiones de los trabajadores. Terminamos el 63. 63, que ya a ver que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos causas que facultan al patrono para despedirnos sin responsabilidad de su parte. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí quién nos apoya con este 64. Vamos a pedirle aquí. ¿Estás por ahí, Pablo Enrique Tabico? Silic. ¿Tenés por ahí tu código, Pablo? Sería el código 64. Sí, 64, artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores, inciso A, abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Detenete un poquito, detenete. Miren qué interesante. Vean, está en el código. A nosotros se nos prohíbe. Nada, que si usted quiere salir de las horas de su jornada de trabajo, debe tener permiso o causa justificada. Si no tiene licencia para poder salir, usted debe cumplir. El abandonar el trabajo es un motivo de despido. Continuemos. B. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propagandas política o contraria a las instituciones democráticas creadas por la Constitución o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. Muy bien, no podemos andar convenciendo a ustedes que voten por determinados políticos, determinados alcaldes. No, eso no, por favor, eso no nos corresponde a nosotros como trabajadores hacer proselitismo en lugares de trabajo. C. Inciso C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Van a ver que este es un caso especial de despido, Este es un caso especial de despido. No, tenemos que respetar, ya te imaginas, llegar en estado de embriaguez o peor aún, bajo la influencia de alguna droga estupefaciente. El peligro que ponemos nosotros a los demás compañeros de trabajo, al patrono, a los bienes del patrono, a las personas que visitan la empresa. Por favor, estas son prohibiciones. No podemos llegar en estado de embriaguez. D. Inciso D. Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel al que estén normalmente destinados. No podemos utilizar, ni modo que aprovechando nosotros que nos dieron una computadora, uno va a decir, me lo voy a dar para la casa y ahí voy a recibir mi clase de derecho laboral. No se puede. Son bienes del patrono, pues hay que respetar. Y bueno, para los que son violentos viene el inciso M. Inciso E. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se trate de instrumentos cortantes o punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Bueno, entonces estamos que no podemos portar armas de ninguna clase en lugar de trabajo.
La F, por favor. La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Bueno, se van a dar cuenta que estas son causas que nos pueden despedir. Miren qué interesante. Las infracciones de estas provisiones deben sancionarse para los efectos del presente código. Única forma en el artículo 77, inciso H. Vamos a pedirle por ahí ¿estás por ahí? Vamos a ver, Pedro José David. Señor licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Léete el 77, inciso H. Muy bien. ¿Qué inciso me dijo? Disculpe. H. Muy bien. Léete H. Inciso H, cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado, después que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. El artículo 77 dice facultad del patrono para despedirnos sin responsabilidad de su parte. O sea, nos va a despedir, no pagar indemnización. Y el inciso que el compañero le dio lectura dice lo siguiente, si lo vamos a traducir, dice lo siguiente. O sea, las prohibiciones es motivo para que nos despida. Claro, hay un requisito. Primero nos tiene que hacer una amonestación por escrito, ¿sí? Y después de esa nos puede despedir. Y en caso de embriaguez o uso de cualquier otro tipo de droga, no se requiere apercibimiento por escrito. Procede directamente el despido. Vean qué delicado en cuanto a estas prohibiciones. Y se dieron cuenta que las llegadas tardes, el salirse uno de la empresa sin permiso, es motivo. O bien, por favor, mira, búscame el artículo 168, segundo párrafo, y 181, inciso D. Pero creo que no tiene el D del 81. Búscame el 168, segundo párrafo. El artículo 168, ¿verdad? Segundo párrafo. Muy bien. Artículo 168, segundo párrafo. Son también causas justas para que el patrono dé por terminados los contratos de esos trabajadores la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Pero está hablando en transporte. En el transporte, por ejemplo, si yo soy ayudante, si yo soy el piloto, la falta de respeto también es motivo para que me despidan, ¿sí? Ahora solo quisiera ver el 181D, no sé si 182, sí. La violación del artículo 100, bueno, no dice mayor cosa usted. La violación del 64, inciso C, ¿sí? ¿Cuál es el 64, inciso C? Trabajar en estado de embriaguez. Nuevamente vuelve al estado de embriaguez. Aquí está hablando, si no me equivoco, así, está hablando del trabajo en las vías navegables y vías del mar. También ahí es motivo para que nos despidan sin necesidad de apercibimiento. Vean, en todos los casos, por ejemplo, la falta de respeto hacia los pasajeros en transporte, el llegar con estado de embriaguez en el trabajo del mar y de vías navegables y, por supuesto, el estado de embriaguez en cualquier empresa es motivo para que nos despidan sin necesidad de apercibimiento. Pero para que el patrón lo tome en consideración, si estamos infringiendo una de estas disposiciones del 64 para despedirnos sin responsabilidad de parte de un requisito previo, la amonestación, la amonestación. Bueno, ahí están las obligaciones y provisiones de los trabajadores. Ahora vamos a la de los patronos, artículo número 61. Y para eso vamos a ver, ¿estás por ahí, Renato Zúñiga? Así es. Léete el 61, por favor. Artículo 61. Código de trabajo. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social son obligaciones de los patronos a enviar dentro de la
prorrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa. Un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. 1. Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornada ordinarias y extraordinarias. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso. Sea mandado a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. Bueno, vean qué interesante este artículo, ¿sí? Esto sí se cumple. El patrono que incumpla con esta obligación le van a imponer una sanción económica. En el artículo 272 del Código de Trabajo está el famoso catálogo de sanciones que las impone la Delegación Departamental de la Inspección General de Trabajo. Es increíble ustedes, pero la mayoría de patronos sí cumplen con esta obligación. Esta también le voy a preguntar este famoso plazo de los 2 meses de cada año, ¿eh? Bueno, dice, las normas de este inciso no le son aplicables al servicio doméstico. Continuamos con el B, por favor. Continuamos. Se nos fue. Bueno, ¿estás por ahí, Sarita Noemí Arevalo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos con el inciso B del 61. Inciso B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Bueno, vean, pues este es interesante. Está hablando de los extranjeros, pero también, resulta que nosotros de una u otra manera conocemos el trabajo que habíamos trabajado en la empresa. Entonces, nos debería preferir a nosotros el patrono y no a uno que pues, sea de primer ingreso, por la experiencia que nosotros tenemos. Continuamos. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Imagínate, ya un maltrato de palabra o bien de obra, pues continuamos. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya convenido en que aquellos no usen herramienta propia. Continuamos. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo cuando estos necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se prestan los servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Ahora miremos el F. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores o sus representantes deberán: 1. Atender debidamente a las autoridades de trabajo, presentándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor. ¿Sigo? Sí, por favor. 2. Hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal, conforme al artículo 4 de este código. 3. Colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección. 4. Proporcionarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección. Y 5. Vamos a dar ingreso a la coordinadora. Ahí estamos. Por favor, continuamos. Y 5.
Espérame. Ahí estamos. ¿Ya? Continuamos. Sí, por favor. Y 5. Facilitar la información y documentos necesarios para el desarrollo de las funciones de inspección. Bueno, vamos a ver, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Jorge Hernández, ¿estás por ahí? Sí, listo. Buenas tardes. Inciso G. Buenas tardes. Buenas tardes. Inciso G. Inciso G, ok. Para el trabajador, el salario correspondiente del tiempo que éste pierda cuando se ve imposibilitado para trabajar por culpa del patrón. Mira qué interesante. Son obligaciones, ¿no? Continuamos. Continuamos. H. Ok. H. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares sin reducción de salario. Continuamos. Ok. Inciso I. Deducir el salario del trabajador, las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que le solicite el propio interesado o la respectiva organización legalmente constituida. En este caso, el sindicato o cooperativa debe de comprobar su personalidad jurídica por una sola vez y realizar tal cobro en los talonarios autorizados por la Dirección General del Trabajo, demostrando el propio tiempo en las cuotas cuyo descuento pida son las autorizadas por los estatutos o, en el caso de las extraordinarias, por la Asamblea General. Bueno, ahí está. Continuamos. ¿Continúo? Por favor. Ok. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de sus trabajadores que lo necesiten. K. Solo Mantenerles. fíjate que este es Ok. interesante. Espérate, vamos a ver, esta alfabetización. No todos ustedes, pero sí hay contadísimos patronos que apoyan mucho al trabajador. Yo conozco empresas, de hecho, hay un colegio, perdón, sobre una de la ciudad del periférico, donde ustedes ven de que algunas empresas pues llevan a sus trabajadores ahí para que continuar su educación. O sea, sí, pero lo hacen, pero los contados con los dedos, ¿va? Pero sin embargo sí tenemos por lo menos algunos que tratan de cumplir con esta obligación. Continuamos. Continuamos, Jorge. Ok. Inciso I. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan las leñas indispensables para su consumo doméstico, siempre que en la finca de que se trate lo produzca en cantidad superior a lo que el patrón lo necesite para la atención normal de la respectiva empresa. En este caso, deben cumplirse las leyes forestales y el patrono puede elegir entre dar leña cortada o indicar a los trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo a fin de evitar daños a las personas, cultivos o árboles. Bien, pero nos El faltó el M. K, espérate, nos faltó el K. Ok. Mantener el establecimientos comerciales e industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita, un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores durante el tiempo compatible con las funciones de estos. Fíjese que les quería comentar, actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso que exactamente se refiere a este tema de las sillas. Ya lo habíamos platicado en algunas de las variantes, yo les puse esa pregunta que dentro de las primeras normas laborales en diferentes países en América Latina y Europa se dio la famosa ley de sillas, que lo tiene el inciso K. No sé cómo vendrá la ley, aunque acá está claro que es una obligación del patrón en establecimientos comerciales o industriales, ¿sí? Y un número de sillas suficientes para el descanso de los trabajadores. Ahora viene un proyecto de ley, habría que revisarlo y ojalá que hayan tomado en cuenta lo que dice este 61K. Vamos con el siguiente. Con el I, ¿verdad? M. Ok. Proporcionar a los trabajadores. Ok. El M, ¿verdad? MM. Ok. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen de las presas, estanques, fuentes, ojos de agua, la que necesiten para su uso doméstico, y los de los animales que tengan, que aprovechen los pastos naturales de la finca para la alimentación de los animales,
que de acuerdo con el contrato de trabajo se le autorice a mantener, que mantenga cerdos amarrados y enchiquerrados y aves del corral dentro del recinto en que esté instalada la vivienda, que se les haya suministrado en la finca, siempre que no cause daños o perjuicios dichos animales o que que las autoridades de trabajo sanitarios no dicten disposiciones en contrario, y que aprovechen las frutas no cultivadas que hayan en la finca de que se trate, y que no acostumbre a aprovechar el patrono siempre que el trabajador se limite a recoger la cantidad que pueden consumir personalmente él y sus familiares que vivan en su compañía. Bueno, permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de la tierra que les concedan. Y esto que sí lo deben de saber y que no se les debe olvidar. Fue varias preguntas de examen y que nunca se nos olvide. Estas son obligaciones del patrono. Conceder licencia con goce de sueldo, con goce de salario a los trabajadores en los siguientes casos. Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual se estuviese unida de hecho el trabajador o de los padres o hijos, nos corresponden 3 días de descanso. Fallecimiento de la esposa, con quien vivimos en una unión de hecho declarada, nuestros padres y nuestros hijos, con salario, el patrón no tiene derecho a los 3 días no descanso, de permiso, 3 días de permiso, ¿sí? O 3 días con licencia, o goce de salario. Cuando se contrajere matrimonio, 5 días, no se va a casar por los 5 días, no. Solo usted téngalo ahí como regla general. Cuando alguien le diga, me voy a casar, si es alguien que trabaja, usted dígale, bueno, de conformidad con el artículo 61 del Código de Trabajo, obligaciones del patrono, en el inciso N, tener derecho a 5 días de licencia con goce de salario, ¿sí? Por nacimiento de hijo, 2 días. Esto es interesante y se los voy a preguntar. Eso sí lo tienen que memorizar. Cuando el empleador autoriza expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos o remunerados o pagados. Para responder a una citación judicial, también nos tiene que dar permiso por el tiempo que se tome la comparecencia y siempre que no exceda de mediodía dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Imagínense, sí nos tienen que dar permiso en las citaciones judiciales con goce de salario. 6. Desempeño de una función sindical, siempre que ésta se limite a los miembros del comité ejecutivo y que no exceda de 6 días en el mismo mes calendario. Todos los dirigentes sindicales, no todos, sino los miembros del comité ejecutivo de un sindicato tienen derecho a 6 días en el mes para hacer sus actividades. O sea, no van a trabajar en lo que desempeñan diariamente, sino que tienen 6 días de licencia con goce de salario para dedicarse a la función sindical. Claro, si usted revisa los pactos colectivos de condiciones de trabajo, no, yo les digo, hay quienes desde que ahí ya está establecido que pueden, dure su periodo de los 2 años. Hay quienes, no sé si vieron por ahí un caso donde ya tenía como 9 años de no presentarse a trabajar a su trabajo porque era miembro de un sindicato. Pero esto ya ha sido superado por pactos colectivos de condiciones de trabajo en determinados lugares, en determinadas empresas privadas o bien en determinadas entidades del Estado. Pero por favor, la regla general de conformidad con el código, si yo se las pregunto en el examen, es que no excede de 6 días en el mismo mes calendario. Y todos los demás, es 7, pero todos los demás especialmente previstos en convenio pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ahora miramos cuáles son las prohibiciones del patrón. Y para eso vamos a buscar ahí ¿estás por ahí, Catherine Fernanda? No está Catherine. Sí, licenciado. Ahí está. Buenas tardes. Santo, artículo 62. Catherine. Artículo 62.
Se prohíbe a los patronos inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Continuemos. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admitan el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Inciso C. Obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan o a ingresar a unos o a otros. Fíjense que esto cuando miremos la libertad sindical en el siguiente semestre, vamos a hablar nosotros precisamente de las cláusulas. Y, por ejemplo, hay empresas, vamos a ver cómo en países desarrollados, si hay unos países que tienen como requisito que para que usted ingrese a la empresa tiene que ser sindicalizado. Pero en este caso nuestra legislación dice que es prohibido que los patronos nos obliguen a pertenecer a un sindicato o retirarnos de un sindicato. Continuamos. Inciso D. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Eso es interesante, pues imagínense si el señor, nuestro patrón, al final es candidato a alcalde, diputado, presidente, va a querer que en la empresa entera colaboremos. No, esa es una prohibición que tiene. Y convicciones religiosas, ¿verdad? Si usted es muy católico, muy evangélico, muy mormón, tiene que respetar a sus trabajadores, ¿sí? No puede haber discriminación. Y aparte de eso, tiene prohibido influir en convicciones religiosas. Eso es algo muy personal de nosotros como seres humanos. ¿Continuamos? Inciso E. Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea como garantía o a título de indemnización o de cualquier otro no traslativo de propiedad. Inciso F. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. Inciso G. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal, análoga. Y inciso H. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Bueno, retener por una sola voluntad las herramientas o objetos del trabajador. Nosotros no podemos retenerle ni siquiera el salario, ni siquiera la indemnización. No podemos retenérselas hoy. No podemos hacer. O sea, no, lo que a él le sirve para el trabajo no está sujeto de que, mira, por daños y perjuicios me voy a quedar yo con tu... Peor si usted está usando su computadora, su vehículo, me voy a quedar con tu... No, lo prohíbe la ley a los patronos hoy. Bueno, ahí estaríamos terminando las obligaciones y las provisiones de los patronos. Ahora veamos la nulidad del instrumento público, ¿sí? Esto, por favor, vamos a hacer un breve resumen nada más. Aquí está la nulidad y vean, pues, el inciso A. Se puede dar la nulidad del contrato individual de trabajo, ¿por qué? No ha iniciado el servicio, la nulidad impide la formación de la relación laboral. Ni el patrón no tiene la obligación de aceptar al trabajador, ni desempeñar un puesto. La regla general no producirá la nulidad de efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. La nulidad se asimila a la disolución, dado que su efecto es poner fin para el futuro una relación laboral. Por tanto, las partes están capacitadas para exigir las responsabilidades civiles. Lo que hemos hablado, se firmó el contrato, pero ya no se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, esas son las nulidades. La nulidad yo prefiero, como aquí le agregué un poco de doctrina, por favor la estudiamos para efectos de examen, pero no nos vamos a detener mucho en esto. La nulidad no necesita ser declarada ni reconocida por autoridad, teniendo el trabajador expedita en todo momento. La nulidad de una cláusula no produce la de todo el contrato. La nulidad actúa retroactivamente a favor del trabajador por el indubio operario. La prescripción opera también de modo esencial. Luego hablamos de unas doctrinas contemporáneas que hablan de la anulación del contrato. El empresario no puede prevalecerse de la nulidad del contrato para escapar a las sanciones penales por sus ilícitos. El derecho a la seguridad social no depende de la validez del contrato. Respecto a los salarios en general, el trabajador tiene derecho a ellos
durante el tiempo de servicio. Y luego estas apreciaciones son muy importantes porque confirman que en todo caso la nulidad del contrato de trabajo no puede hacer inexistente la relación de trabajo, entendida como la prestación misma de los servicios. Lo que hemos venido hablando y lo que señala el código, ¿sí? Yo se lo voy a dejar ahí para que usted lo lea en la comunidad de su casa. Yo le puse aquí las clasificaciones expresas, explícitas, total, parcial. Por favor, para efectos de examen, si lo estudiamos, ¿eh? Yo porque es una parte rutinaria y por el tiempo que necesitamos avanzar para mejor analizar la parte del código y toda esta parte doctrinaria en lo que sea aplicable, pues la vamos a aplicar a los artículos que señala nuestra ley. La nulidad absoluta o relativa, ¿sí? En el artículo 12, que ya lo leímos, está la nulidad de actos y estipulaciones. En el 106 está la nulidad de las estipulaciones. En el artículo 82, inciso D, la nulidad de las cláusulas de interrupción de la relación laboral. Luego tenemos también en el inciso 20, el artículo 24, incumplimiento en contrato de trabajo. La falta de cumplimiento en contrato individual. Ya leemos lectura, ¿qué pasa en caso no se cumpla? Entonces vamos a tener todo lo que señalamos. Si firmamos un contrato y nunca iniciamos la relación laboral, aplicar principios del derecho civil, pero en un juez de materia laboral. 2. Las responsabilidades económicas en los contratos de trabajo solo lo asumen patrón y trabajador quienes hayan firmado el contrato de trabajo. Y le entramos a la contratación de los trabajadores en el extranjero. ¿Sí? Esos son guatemaltecos que van a trabajar en el extranjero. La contratación la contenemos en el artículo 24, pues que ya lo analizamos, ¿sí? Ya analizamos que el contrato de trabajo, adicional a todo lo que dice el artículo 29, o sea, todos los requisitos, edad, estado civil, todos los requisitos que hay en el contrato, que ya leímos lectura, lugar donde vamos a emplear, también adicionalmente, en este contrato de trabajo, ya lo leímos también, debe traer los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, a qué personas se debe contactar en caso de emergencia, y si el trabajador quiere entregar una parte de su salario a alguna persona determinada, lo debe decir el contrato. Este es del marino mercante o el guatemalteco que trabajan en el extranjero, ¿no? Eso es adicional que hay que contar el contrato de trabajo y la primera parte del artículo 34 que ya lo analizamos. Luego, en el artículo 1 ya son obligaciones del trabajador contratado para laborar en el extranjero. Dice acatar instrucciones del capitán o buque en el caso del marino mercante, reconociéndole como autoridad máxima del mismo, someterse a exámenes físicos que le sean requeridos, participar activamente en las capacitaciones, dar aviso a cualquier funcionario público o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. Obligaciones del empleador. Esto está en el artículo 6, que también es la ley del fomento al trabajador marino mercante guatemalteco en el extranjero, y son obligaciones. Ya vimos en el Código de Trabajo, en el 61 y en el 62, las obligaciones y provisiones que tienen los patronos. Pero en este caso, en el decreto 10/2022, también vamos a encontrar prohibiciones y obligaciones de trabajadores, obligaciones y prohibiciones también de patronos. Y el artículo número 6 les va a indicar precisamente todos esos aspectos, ¿eh? Toda persona individual, bueno, lo vamos por el tiempo, déjenme ver cómo andamos con tiempo. Bueno, lo vamos a tratar de leer para que nos quede grabado. Vamos a pedirle ahora a Catherine Abigail. ¿Mirás la pantalla, Catherine? Sí. El inciso A, ¿verdad? Bueno, creo que no tenemos mucho sonido. No hay pena, Catherine. Laura Sofía, ¿estás por ahí? Sí, dígame. Mira esto que está en pantalla, el artículo 6. Ok. Artículo 6, Decreto 10/2022, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, obligaciones del empleador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes.
A. Toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. ¿Continúo? Sí, por favor. Okay. B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. C. Establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiera que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de este traslado. H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo, mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses, después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Detente un momento, Lamita. Mira, vean, esto se lo voy a preguntar en el examen. Garantizar al trabajador una indemnización por desempleo, mediante el cual pagará un salario establecido mínimo de 2 meses, después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Esto, por favor, me lo anotan, ¿no? Hay una indemnización por desempleo. Si se dieron cuenta, todo lo que hemos visto en el Código de Trabajo, no hemos encontrado una obligación del patrón que dé para una indemnización. ¿En qué clase de trabajo? En el caso del trabajador del marino mercante guatemalteco o el guatemalteco que va a trabajar en el extranjero, con convenios ya celebrados con el Ministerio de Trabajo con algunos países, especialmente nosotros tenemos en Canadá y Estados Unidos. Pero es importante, y me lo subraya, garantizar una indemnización por desempleo. Es el único trabajo que lo permite. ¿Eh? Continuamos. Inciso I. Insumos objetivos, facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuados. J. Insumos objetivos, garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación. Servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios. Servicio de comunicación. Inciso K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto. En los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Inciso L. Respetar la libertad de culto o religión. Muy bien, es que no nos pueden obligar, ni en uno ni en otro caso, ¿sí? Ahora, bueno, ahí ya terminamos con los guatemaltecos que trabajan en el extranjero, especialmente el marino mercante, ¿sí? Ahora, casos en los que se autoriza la contratación siempre continuamos con los guatemaltecos que trabajan en el extranjero. El artículo 35, no sé si ya leímos lectura, ¿va? En este ya leímos lectura, ¿sí? A quién no se les puede autorizar para que trabajen en el extranjero, ¿sí? ¿A qué guatemaltecos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe de autorizar? Ahí están los 4 incisos que ya leímos lectura. Las excepciones
Ya hablamos que son los profesionales titulados contenidos en el artículo 36. Y ahora pues nos quedamos con lo contrario, los extranjeros que van a trabajar en Guatemala, ¿sí? Ya vimos los porcentajes, se recuerda que hemos hablado que el 90% en una empresa, el 90% deben ser guatemaltecos y el 10% deben ser extranjeros. Que si en cuanto al salario, el 85% va a ser para los guatemaltecos y solo déjenme ver, yo creo que por aquí, no sé si les subrayé esto para así. Entonces, por favor, entonces son los guatemaltecos, bueno, el 85% de las planillas de la empresa van para los guatemaltecos y el 15% para los trabajadores. ¿En qué casos se pueden variar? Vimos que son 2 de los 3 incisos, creo que son los que contienen el artículo 13. Ya vimos eso anteriormente, no lo vamos a volver a leer. En caso de que una empresa hayan 5 trabajadores, 4 han de ser guatemaltecos. Y ahora pues yo les dejo aquí el reglamento que vamos a evaluar. ¿Qué me interesa el reglamento? Me interesa todo para efectos de examen, pero por favor, ¿sí? Primero, ¿quién debe hacer la solicitud para que un extranjero trabaje en Guatemala? Le corresponde al patrono, no al trabajador, al patrono, ¿eh? Y debe cumplir con ciertos requisitos, ¿eh? Y le menciona en el artículo 2, ya le menciona el artículo 13 del Código de Trabajo. Ya nosotros dimos lectura, ¿sí? Me interesa también conocer de que ante qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el patrono debe pedir que un extranjero le autorice un permiso para trabajar en Guatemala. Le corresponde a la Dirección General del Empleo, ¿sí? En el inciso A, aquí también es importante, porque vean lo que dice, que dentro de los requisitos que debe cumplir o los documentos que debe acompañar está fotocopia del pasaporte completo del extranjero a contratar, si en el mismo no consta la visa de residencia que le permita trabajar en relación de dependencia, se presentar fotocopia de la respectiva resolución que le otorgó la visa o constancia en trámite, ¿sí? Por el Departamento de Receptoría de Información y Archivo de la Dirección General de Migración. Eso me interesa que ustedes lo conozcan también. Déjenme ver qué otro punto apuntamos por acá. Extraordinario. Nos vamos al inciso C. Acta notarial de documento con legalización de firma en la que conste que el empleador, o sea, el patrono, el solicitante se hace responsable de la conducta del extranjero a contratar por todo el plazo de la que dure la relación laboral. Y miren el D, certificación extendida por el contador autorizado. Es para cumplir con el 85% de la planilla que deben de garantizarse a los guatemaltecos, ¿sí? Luego tenemos el inciso F, declaración jurada contenida en acta notarial o documento de legalización de firma en la que conste que el extranjero a contratar entiende, habla, lee y escribe el idioma español, en los casos en que provenga de un país cuyo idioma oficial no sea el español. Miren qué interesante. Bajo declaración jurada, va a decir el extranjero que entiende, habla, lee y escribe el idioma español, ¿sí? La declaración expresa del solicitante, que se obliga a la capacitación del personal guatemalteco. También el patrono debe garantizar. Y luego por ahí, pues, vamos a encontrar usted qué pasa en el caso de los extranjeros casados con guatemaltecas o con hijos de guatemaltecos, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar para que usted ya lo analice en la comodidad de su casa. ¿Vamos? Y yo no sé qué hora es. Sí. Entonces nos vamos a quedar ahí, nos vamos a dejar con la clasificación que tenemos de los contratos a tiempo indefinido, plazo fijo, hora determinada, y por su celebración, también por su forma de celebración, pueden ser verbal o escritos, como lo vimos en qué caso se da y las formalidades para su celebración. Por cuestiones de tiempo, pues nos vamos a quedar ahí, en la página 24. Así es de que nos vamos a quedar por favor ahí. Como ya tenemos grupos trabajando, yo voy a tratar que el día de hoy llegue el material en el segundo grupo que le pedimos para hacer los cuestionarios, y el día lunes, por favor, no quisiera que me faltaran, porque vamos a dar algunas instrucciones relacionadas con los 5 puntos. Estábamos esta semana que terminamos nosotros de ver
el asunto de la asistencia y la tenemos bien complicada. ¿Bien? Para algunos está muy complicada, entonces creo que vamos a hacer algún tipo de modificación. Así de que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes ya en forma presencial para terminar los últimos puntos del programa. Un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Adiós.